Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar inicio en este caso, ¿verdad? A lo que sería la sesión el día martes 8 de agosto. Bueno, hemos estado platicando sobre la informática y la computación en las sesiones anteriores. Hemos definido, ¿verdad? De forma clara, ¿verdad? Lo que significa computación y también a lo que se refiere el término de informática. Y a la vez, ¿verdad? Resumimos, ¿verdad? De que o concluimos de que la informática es una herramienta que utiliza la computación para poder dar tratamiento de forma automática a los datos, o sea, con esos datos, ¿verdad? Someterlos a un análisis exhaustivo, ¿verdad? Aplicando diferentes modelos, ¿verdad? O metodologías para convertirlos en información. Antes también habíamos definido, ¿verdad? Cuando los datos se convierten en información. Decíamos que para que los datos se conviertan en información, deben de ser útiles, ¿verdad? Deben de ser pertinentes y deben de ser también precisos, ¿verdad? Entonces, o sea, tienen que estar en el momento que lo necesitamos, tienen que ser efectivamente lo que nosotros necesitamos y por lo tanto también tiene que ser información lógica, ¿verdad? Que se pueda utilizar, o sea, que se pueda aplicar, que sirva para qué? Para la toma de decisiones, ¿verdad? Basado en el análisis de los datos que se han, ¿cómo se llama? Obtenido, ¿verdad? De diferentes situaciones o diferentes fuentes. Es tal, ¿verdad? El caso, ¿verdad? Como para, bueno, que la computación, ¿verdad? Bueno, este es por la parte de la informática, ¿verdad? Entonces, pero la informática necesita, ¿verdad? De la computadora, o sea, necesita de esos objetos electrónicos, ¿verdad? Ahí veíamos, ¿verdad? En las sesiones anteriores, en el material, de que la computación se vale, ¿verdad? De otras disciplinas profesionales específicas, por ejemplo, lo de la ingeniería y de la electrónica, decía por ahí una presentación, recuerdo. Entonces decía de que a través, ¿verdad? De la aplicación de estas técnicas, ¿verdad? O la combinación de estas disciplinas profesionales, es posible que nosotros tengamos diferentes tipos, porque son varios, ¿verdad? Los objetos electrónicos que son capaces o que poseen hoy en día esa cualidad, ¿verdad? De procesar y de almacenar datos, o sea, de procesarlos, ¿verdad? O sea, de someterlos a cualquier tipo de análisis para poder convertirlos en información. Y veíamos, ¿verdad? Como cuando hablábamos con respecto a las áreas de aplicación de la computación, de la informática, veíamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo que más hemos utilizado, ¿verdad? En las sesiones anteriores, es el de los vehículos, que hoy en día tenemos vehículos, ¿verdad? Que tienen una computadora a bordo. No es que tengan una pantalla, ¿verdad? Y que vamos a poder hacer un documento, ver una película, porque no, o sea, la computadora puede tener diferentes, o digamos, puede tener diferentes usos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Es un caso aplicado, ¿verdad? Donde se utiliza de la computadora para poder gestionar los diferentes recursos con los que cuenta un vehículo, ¿verdad? Es así de que la computadora, bueno, decíamos también de que es o la computación, una analogía del cuerpo humano, ya que así como nosotros contamos con los cinco sentidos para poder obtener datos del entorno y tenemos, ¿verdad? Un procesador central, por así decirlo, que podría ser en este caso el cerebro, ¿verdad? El que hace los cálculos, ¿verdad? Es que decíamos de que los cálculos que se realizan son cálculos matemáticos y son cálculos lógicos, ¿verdad? O sea, son operaciones matemáticas y operaciones lógicas, partiendo, ¿verdad? De las operaciones más sencillas, de la aritmética común, hasta lo que nosotros conocemos como la matemática aplicada, ¿verdad? Aquellos teoremas, aquellos modelos matemáticos que se utilizan para poder comprobar algo, ¿verdad? O para poder demostrar algo, ¿verdad? Eso es lo que la computadora también lo utiliza. Y también, ¿verdad? Dentro de estos procesos existen los denominados procesos lógicos. Son las validaciones de tipo lógica que nosotros cotidianamente hacemos de forma, ¿verdad? O sea, sin darnos cuenta, inconscientemente nosotros hacemos diferentes tipos de validaciones lógicas, desde cuando nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, ¿verdad? Entonces, también la computadora o ese tipo de objetos necesita, ¿verdad?, hacer este tipo de validaciones para poder tener diferentes resultados. Ahí veíamos la estructura de algunos condicionantes o las operaciones lógicas de las que estamos hablando en las sesiones anteriores. Hacíamos una estructura en la pizarra y veíamos la estructura del AND, del OR y también del NOT, que serían las tres operaciones básicas. De ahí les decía que salen otro tipo de conjugaciones, por así decirlo, ¿verdad? Que tienden a ser un poquito más complejas, pero las básicas son estas tres y que nosotros también las aplicamos. Entonces, todo esto, ¿verdad? Se ve representado en diagramas, ¿verdad? Hacíamos el diagrama, ¿verdad? Donde nosotros comenzamos bueno, se representa a través de algunos símbolos ya específicos. Empezamos por un circulito y también termina por un circulito.
tenemos las bifurcaciones o las condiciones lógicas que serían los rombos, ¿verdad? Y teníamos una especie de cuadraditos que eran las operaciones. Ahí hacíamos, ¿verdad? La comparación de este tipo ¿cómo se llama?, de procesos con algunos procesos que representan en la administración para describir algunos puestos de trabajo, lo decíamos en el aula. Entonces, retomando el ejemplo de los carros, ¿verdad? De los vehículos, vemos hoy en día, ¿verdad? Que los vehículos tienen diferentes tipos de sensores, ¿verdad? Entonces hay sensores que, bueno, su fin, ¿verdad? O su trabajo es captar datos del entorno, en este caso, ¿verdad? Datos que corresponden al funcionamiento del vehículo. Por ejemplo, podemos decirte que a través de un sensor el vehículo detecta, ¿verdad? La velocidad a la que se va desplazando. Entonces tenemos algún sensor de velocidad, ¿verdad? De que lee o que identifica, ¿verdad? Esa información, ese dato, lo procesa a través de la computadora y entonces la computadora toma una decisión. La decisión puede ser poner una velocidad, ¿verdad? Que sea mayor, que tenga mayor torque, ¿verdad? O una que tenga más velocidad. Entonces, entendiendo el torque, ¿verdad? Como la fuerza y la velocidad como la capacidad que tiene, ¿verdad? De desplazarse rápido. Entonces, si va en una subida, ¿verdad? Y digamos de que va a 60 kilómetros por hora, entonces la computadora o el sensor detecta ese dato, la computadora lo procesa y entonces, si no recibe mayor aceleración por parte del conductor, entonces la decisión que la computadora podría tomar es bajar esa velocidad a una velocidad inferior, ¿verdad? Inmediata inferior, que le proporcione mayor fuerza al vehículo para poder continuar con el desplazamiento de forma normal. Entonces, ahí, ¿verdad? Y hay un proceso de toma de datos, hay un proceso hay un proceso, valga la redundancia, de procesamiento o análisis de la información y al final hay una decisión. Entonces, fuera diferente la decisión que la computadora tomara, ¿verdad? Si el vehículo fuera en una bajada o si fuera tal vez en una carretera de que no signifique mayor esfuerzo poderla transitar, perdón. Entonces, ahí tenemos tres tipos de decisiones que la computadora toma basadas en los datos que este sensor que hemos mencionado, por ejemplo, el sensor de velocidad, está captando, ¿verdad? Entonces, hay otros sensores también, por ejemplo, el sensor de temperatura. Este ejemplo también lo hemos mencionado en las sesiones anteriores, que decimos de que tal vez, bueno, no tal vez, ¿verdad? De hecho es así, solamente que no conocemos los datos específicos, pero si el motor calienta, ¿verdad? O su calentamiento llega a cierta temperatura, entonces la computadora puede tomar la decisión de apagar el vehículo para protegerlo, ¿verdad? Entonces, o si el vehículo tiene una temperatura muy baja, de alguna manera, ¿verdad? La computadora envía algún tipo de señal para que el vehículo, ¿verdad? Pueda llegar a la temperatura que debe de mantenerse. Entonces, todo este es un buen ejemplo, ¿verdad? De la aplicación de la informática y de la computación. Así veíamos también de que no solamente los vehículos tienen, esto es con el tema de la informática aplicada, ¿verdad? A las diferentes disciplinas profesionales o la computación, ¿verdad? Tenemos también otro tipo de situaciones electrodomésticos o qué sé yo, o sea, artículos, ¿verdad? Del hogar, que también hoy, ¿verdad? Tienen la posibilidad, perdón, de estar conectados a la red de Internet y poder hacer operaciones de forma remota, ¿no? Entonces, esto es así. Entonces, hay un montón de condiciones ya preestablecidas, de situaciones en las que, que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces, a través de los datos de entrada, ¿verdad? Se valida esa información y si la información que está recibiendo o los datos que está recibiendo los analiza, ¿verdad? Y los compara con lo que ya tiene prediseñado, entonces toma la decisión que le corresponde a cada una de las situaciones. Eso lo veíamos en el salón de clases. Y también hacíamos alguna especie de ejemplo, ¿verdad? De los famosos algoritmos, que lo definíamos como la, bueno, como una estructura, ¿verdad? Como una secuencia de pasos ordenados de forma sistemática y lógica orientada a la resolución de los problemas. ¿Sí? Entonces, esa era la definición del algoritmo. También define, bueno, aparte de que hemos hablado de la ciencia de la computación, de la informática, también hemos hablado sobre la estructuración también de los datos. Hemos dicho de que la información, ¿verdad? O los datos, perdón, se estructuran en tablas, ¿verdad? Sí. Y por ahí, ¿verdad? En las sesiones anteriores tratamos de ejemplificar, ¿verdad? Cómo se estructura los datos, cómo se estructura los datos para posteriormente ser procesados, ser convertidos en información. Decíamos que para que esos datos sean considerados información, ¿verdad? Deben de ser útiles, pertinentes, ¿verdad? Tienen que ser o sea, tienen que ser la información que yo necesito, tiene que resolver, ¿verdad? Y tiene que estar
ordenado de forma lógica, o sea, tiene que ser comprensible, porque de nada sirve de que tengamos datos, ¿verdad? Desordenados, como lo veíamos en las sesiones anteriores, porque no le podemos dar una lectura óptima, no podemos aplicar. Y recuerden de que el fin, ¿verdad? De los datos y del procesamiento de los datos es poder tener información que nos permita tomar decisiones, decisiones que sean acertadas para poder tener un resultado positivo, ¿verdad? En lo que estamos, sea el tema de que se está sometiendo a análisis. Entonces, eso es lo que hemos hablado, ¿verdad? Hablábamos un poquito, que, bueno, sí, ¿verdad? Hablábamos sobre el funcionamiento, no el funcionamiento, sino que la forma en que el CPU procesa, ¿verdad? Decíamos también de que todo el objeto electrónico que sea capaz de almacenar y de procesar datos, tiene las características de una computadora, aún no tenga la forma de una computadora tradicional. Hay diferentes tipos de computadoras. Hay computadoras muy pequeñas, ¿verdad? Obviamente por su tamaño podrían tener capacidades limitadas de procesamiento y almacenamiento, pero son una computadora. Otro ejemplo que veíamos también es el ejemplo de las impresoras multifuncionales, que para poder ejecutar cada una de las funciones, ¿verdad? Aclarando, ¿verdad? Que poseen este tipo de impresoras necesita de un software, ¿verdad? Necesita de un software, y este software, ¿verdad? Es que permite seleccionar o muestra, ¿verdad? Esas opciones para que el usuario pueda seleccionar la opción que necesita. Si necesita hacer una fotocopia, una copia, ¿verdad? O necesita hacer un escaneado de un documento, o necesita imprimir. Entonces, ahí, ¿verdad? Por ahí hay un software que gestiona todo el hardware, ¿verdad? Para que pueda cumplirse las funciones para el cual el objeto fue creado. Entonces, decimos de que hay o sea, de que la computadora, ¿verdad? Necesita, bueno, la computadora es el objeto electrónico, y dentro, internamente, ¿verdad? En sus partes, ¿verdad? Tangibles, que nosotros las denominamos como hardware, necesita también algo más, ¿verdad? Que es con lo que le da, por así decirlo, vida, ¿verdad? O es el alma de la computadora, que es el software, ¿verdad? Que serían este tipo de sistemas, ¿verdad? Este tipo de programas que hacen, ¿verdad? De que usted pueda utilizar la computadora. Decíamos en las sesiones anteriores que el software es el que crea la interfaz para que el usuario, que somos nosotros, podamos interactuar con el hardware. Como el caso de la impresora multifuncional, el software permite que nosotros tengamos la opción de escaneo, ¿sí? En una fotocopiadora multifuncional. Entonces nosotros solamente la encendemos, presionamos el botoncito para escanear, ponemos el papel donde corresponde que vamos a escanear, le damos OK, ¿verdad? O iniciar. Automáticamente la computadora, el hardware de la computadora comienza a funcionar. Y a veces ustedes habrán escuchado de que hasta hace una especie de ruido o tira una especie de luz, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Entonces es el software que lo activó, pero respondiendo a la señal, ¿verdad? O la indicación que nosotros le dimos, ¿verdad? Al hacer clic, al dar OK, al tocar la pantallita. Entonces, decimos de que el software, el sistema operativo, bueno, en este caso principalmente el sistema operativo, es el software principal, ¿verdad? Que permite, ¿verdad? O que hace posible la interacción entre el usuario final, el usuario que somos nosotros, y el hardware de la computadora. Diferentes elementos, ¿verdad? Si, siendo así, ¿verdad? O sea, basándonos en esta definición, si la computadora tiene una cámara, ¿verdad? Basta con que nosotros busquemos por ahí la aplicación de la cámara que ya viene preinstalada en el sistema operativo para poder activarla. Igual el micrófono y otras situaciones, ¿verdad? O otras herramientas, por así decirlo, que están basadas en el hardware, ¿verdad? O sea, en un dispositivo físico para poder nosotros utilizarlo, ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, también decíamos de que, bueno, creo que ya lo dije, ¿verdad? Que es una analogía del cuerpo humano. O sea, que también las computadoras pueden obtener datos del entorno. Entonces, esto es lo que hemos hablado, ¿verdad? Hasta esta sesión con respecto a las computadoras. Por ahí también profundizábamos un poquito dentro del tema del software, ¿verdad? Decíamos de que el software son pequeñas estructuras de código, ¿verdad? O sea, es como que transformemos lo que nosotros hacíamos en la pizarra, aquellos algoritmos, aquella secuencia de pasos, la pasemos a un lenguaje de programación y lo ejecutemos en la computadora. Decíamos de que tenemos dos tipos de lenguaje de dos categorías, por así decirlo, dos principales tipos de lenguajes de programación. Uno es el lenguaje de programación de alto nivel, que es aquel tipo de, o qué lenguaje de programación que tiene cierta lógica, ¿verdad? Al humano. O sea, nosotros podemos ver el código fuente de una aplicación, si esa está o ha sido escrita, ¿verdad? O diseñada en un lenguaje de programación de alto nivel. Algunas cosas podrían tener cierta lógica para nosotros, algunas operaciones matemáticas por ahí
van a ser bien fáciles de comprender, van a ser fáciles de comprender, pero también tenemos, bueno, alguna deficiencia es de que este tipo de lenguaje de programación necesita de un software que se denomina compilador, que es como una especie de traductor, es decir, de que toma, ¿verdad? Toda esa secuencia, todo ese código y lo transforma a un lenguaje que sea posible comprender por la computadora. Entonces, eso significa mayor gasto de recursos. Decíamos de que hoy en día en las computadoras que tenemos presentes, ¿verdad? Que existen actualmente, eso no se ve. O sea, es bien insignificante el gasto de recursos, ¿verdad? Porque las computadoras tienen muchas propiedades, ¿verdad? O sea, tienen capacidades de procesamiento exageradas, ¿verdad? Muchas veces y también memoria RAM, de almacenamiento y todo eso. Así vemos ahora de que un teléfono celular que solamente, pues sí, tiene la función, o tendría, o fue diseñado en sus principios, ¿verdad? Con la función de hablar por teléfono, se le han incorporado más funciones, lo que necesita mayor capacidad de procesamiento. Entonces, tenemos teléfonos celulares que tienen las mismas propiedades que una computadora. ¿Sí? Entonces, antes, ¿verdad? Cuando no había ese tipo de computadora, lo vamos a ver más adelante en esta sesión, lo voy a abordar, teníamos capacidades de procesamiento y almacenamiento limitadas, entonces sí era, ¿verdad? O era importante, ¿verdad? Que se tomaran en cuenta ese tipo de situaciones a la hora de diseñar y ejecutar un software. Entonces, por otro lado, tenemos también el lenguaje de programación que es de bajo nivel. Al contrario del de alto nivel, es un lenguaje de programación que no es comprensible, que no tiene sentido ante la lógica humana, ¿sí? Se escribe bueno, de una forma diferente, ¿verdad? No utiliza un programa que lo traduzca o un compilador, como se denomina, ¿verdad? Sino que digamos que el programador, de alguna forma, no específicamente, pero es una forma de comunicarse directamente con el hardware, ¿verdad? Con el hardware de la computadora. Es decir, de que si la aplicación que está desarrollando debe de activar la cámara, ¿verdad? Entonces hay una especie de comandos que ya están por ahí, ¿verdad? Que a lo que se denomina sintaxis, ¿verdad? Pero que son palabras, o sea, que no tienen sentido para nosotros como simples mortales, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, esa persona, ¿verdad? Que utiliza o maneja esos lenguajes o algún tipo de lenguaje, porque hay varios, no solamente uno, de lenguaje de bajo nivel, perdón, tienen que aprenderse, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Esas estructuras, esas sentencias, esas variables, todo eso, ¿verdad? Para poder crear sistemas o programas, ¿verdad? Que interactúen de forma directa con el hardware de la computadora, o sea, con toda la parte tangible, ¿verdad? Con todos esos elementos que se le pueden incorporar a una computadora. Y vamos a ver un poquito sobre eso también. Vamos a ver sobre cuáles son el tipo de hardware, ¿verdad? Que nosotros podemos tener en una computadora. En la siguiente sesión vamos a trabajar esa parte. Entonces, bueno, entonces eso es lo que hemos trabajado hasta ahorita. Vamos a ver. Aquí en la plataforma hay bastante información, como está todo lo que yo he estado hablando hasta ahorita, solamente era una especie de repaso, ¿verdad? Recordando todo lo que hemos visto hasta este día. Por aquí teníamos algunas actividades. Bueno, aquí está lo que les decía, la ciencia de la computación, la informática, están algunas actividades por aquí. Había un foro, ¿verdad?, sobre la ciencia de la computación que ustedes tienen que responder. Hay también una pequeña presentación sobre la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. También tenemos un video. Ahí el fin, ¿verdad?, es identificar cuáles son las diferencias entre la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, ¿verdad? No es lo mismo tener mucha información, ¿verdad? Pero si esta información no es procesada, ¿verdad? Si no es analizada, ¿verdad? Si no es aplicada, entonces de nada nos sirve. Entonces, por ahí algunas cosas que tienen que identificar. Les decía, que observaran el video, tomaran sus apuntes, ¿verdad? Y por aquí en este foro, y vamos a dar respuesta a algunas preguntas, ¿verdad? Que yo les planteaba. Está el foro de discusión. Perdón, por aquí he visto algunas respuestas, lo vamos a revisar después. Vamos a continuar con el tema bueno, de las ciencias de la computación, ¿verdad? Entonces, veíamos también una presentación sobre, bueno, una presentación sobre la informática y también había una tarea por aquí. De ahí hablamos, bueno, no hemos visto esto, este es el tema nuevo que vamos a tocar ahora, sería el código binario. Creo que más o menos comenzamos a hablar sobre el código binario en las sesiones anteriores. Y vamos a profundizar un poquito, ¿verdad? Es una página que les puse por aquí. Solamente le dan clic, ¿verdad? Donde está el tema, que dice
código binario justamente en la letra, o sea, en el texto, le dan clic y lo lleva a esa paginita, porque hay una introducción, lo voy a leer y vamos a ir desarrollando los ejercicios que ahí están. Ahí está la solución también. Esto no es tan difícil de comprender, solo que necesito de que pongan bastante atención, ¿verdad? Cuando vean este video y si pueden ir haciendo puntos esa parte, ¿verdad? Ir pausando el video, tomando puntos para poder comprenderlo mejor, para poder asimilarlo de una manera más rápida, de manera rápida. Entonces dice que introducción al código binario. El código binario es un sistema numérico que utiliza los dígitos ceros y 1. Es el sistema numérico base 2. Escuchen bien, esto es base 2, a diferencia del sistema decimal en el que usamos en la vida diaria, ¿verdad? Y que su base o es base 10, es decir, de que nosotros utilizamos un código, ¿verdad? ¿Sí? El código que nosotros utilizamos es el decimal, ¿sí? Porque tiene como base 10. Y las computadoras utilizan el código binario. Como es binario, tiene como base 2. ¿Qué es eso de la base? La base es, ¿verdad? De que su exponente, ¿verdad? Es 2, ¿sí? Y en el base 10 es 10. En el sistema binario, cada dígito se llama bit. Esta es una palabra muy importante, el bit, que es la abreviatura de dígito binario, ya traducido al español. Entonces, algunos conceptos claves, la diferencia o el concepto de bits y el concepto de byte. Pues es bit, ¿verdad? Y porque tiene la S, ambos tienen la S porque es como en plural, ¿verdad? Pero en singular es bit y byte. Entonces dice que el bit es la unidad más pequeña de la información en la informática. Hemos hablado del dato, ¿verdad? Hemos dicho que el dato es la unidad más pequeña de la información, pero en términos generales, ¿verdad? Entonces, ahora estamos hablando del bit como lo definimos como la unidad más pequeña de la información, pero en términos computacionales, ¿sí? Y dice que este bit puede representarse por un cero o por un uno, perdón, por un uno, ¿verdad? Que hemos dicho de que significa encendido o apagado, ¿sí? Esto se representa o se manifiesta, ¿verdad? De forma directa a través de impulsos eléctricos, ¿verdad? Entonces la computadora, ¿verdad? Recibe, ¿verdad? Esos impulsos eléctricos, así como a una especie de código clave Morse, ¿verdad? Entonces va interpretando esa secuencia, ¿verdad? De bits, ¿sí? Y va convirtiéndolo a lo que correspondan. Pueden ser imágenes, pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser archivos, pueden ser lo que sea. Pueden ser caracteres, ¿verdad? Entonces dice que al conjunto, bueno, ahora vamos con el concepto de byte, no me voy a adelantar. El concepto de byte dice que es un conjunto de 8 bits. O sea que 8 bits, 8 o un bloque que tiene 8 espacios y es en esos espacios pueden ser ceros o pueden ser uno, eso se considera o se le define como un byte. Son 8 bits. Por ejemplo, dice que el byte 01, 00, 11, 01 se compone de 8 bits. Ese es un byte. ¿Sí? Entonces, la computadora, ¿verdad? Organiza, ¿verdad? Estos impulsos eléctricos, en bloques de 8, lo que se denomina byte. Pero cada impulso, ¿sí? O cada valor, ¿verdad? Cada cero o cada uno se llama bit. Y decimos que el bit es la unidad más pequeña de la información en la informática, ¿verdad? Vale. Entonces dice que podemos hacer una conversión entre binario decimal. Dice, esto es como una especie de ejercicio. Dice que cada posición en un número binario representa una potencia de 2, comenzando desde el cero en el extremo derecho. Es decir, de que el extremo derecho, vamos a ver aquí, este es un bloque de bits. ¿Sí? Aquí tenemos 4 bits. Tenemos 4 bits. Entonces la teoría dice de que partiendo del extremo derecho, es decir, del último uno, dice que su exponente es cero, ¿sí? Su exponente es cero, o sea que sería 1 a la cero. Posteriormente, con el siguiente, voy a sacar por aquí, tal vez voy a sacar no sé, vamos a ver el Pine, para ver si podemos ver, para poder hacer un ejercicio. Vamos a ver, por aquí vamos a poner un texto. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está el texto? Veo textos. Vamos a ver, no veo ningún tipo de texto por aquí. Vamos a ver, vamos a usar un lapicito. Entonces, lapicito, vamos a poner 1,
0. Este es un ejemplo, ¿verdad? 1, 1. Vale. Entonces, este 1 va a ir elevado. Este es el símbolo de potencia, les decía, ¿verdad? A la 0. ¿Sí? Va a ir elevado a la 0. ¿Por qué? Porque la teoría nos está diciendo de que el número, o sea, empezando por la derecha, el dígito empezando por la derecha, se eleva a 0. Es como contar los 0, 1, 2, 3. En este caso sería 0, 1, 2, 3. Tenemos 3 en este caso en particular. Entonces, ¿qué pasaría con el siguiente? Con el siguiente exponente, con el siguiente dígito. ¿Qué exponente tendría? Ya hicimos el exponente del último dígito. Vamos con el que sigue, de izquierda a derecha. El que sigue de izquierda a derecha sería 1, ¿sí? Sería 1 a la 1. Pero como decimos de que tiene una base de 2, entonces realmente sería 1 por 2. Uy, ¿qué 2? Vamos a ver, vamos a tratar de hacer bien ese 2. 1 por 2 a la 0. Bueno, en este caso sería la 1. En el anterior sería la 0, ¿verdad? En este caso sería 1 por 2 a la, ujú, a la 1, ¿verdad? Entonces sería, ¿cuánto es esto? Esto va a ser igual a 1 por 2, 2. Y 2 a la 1, 2, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, y así sería, así sería. Aquí sería el que sigue, ya no iría por 1, sino que iría por 2, o sea, sería el cuadrado, ¿sí? Entonces sería 0, que es el dígito, por, como su base es 2, 2 a la 2. Y tenemos como resultado 0. ¿Por qué? Porque 0 por 2 es 0. Todo un número multiplicado por 0 da 0. 0 a la 2, 0. Entonces, y así, ¿verdad? Seguimos con el siguiente dígito, que ya no sería 2, sino que sería 3. Entonces, con este que tenemos a la 3 sería 1 por su base, que es 2 elevado al cubo. ¿Cuánto sería esto? Vamos a ver. 1 por 2, 2. Ajá, 2 por 2, 4. 4 por 2, no me, 8, ¿verdad? 8, vamos a ver. Y este sería el resultado. Entonces, como teníamos atrás, teníamos un 1, sería 2. El que teníamos antes que no hicimos, no, sería 0, porque era 0, ¿verdad? Porque era elevado a la... No, pero vamos a ver, ya no me acuerdo qué era. ¿Era un 1 o era un 0? No me acuerdo. Pero bueno, si no tuviéramos... Sí, tenemos que... Vamos a ahorrar esto. Entonces tenemos, creo que era un 1. Era un 1 por el primero que no hicimos, el primero de derecha a izquierda, ¿verdad? Por su base 2 elevado a la 0. Esto va a dar igual a ¿cuánto? 1 por 2, 2 a 2. Entonces, este número que yo había escrito que era 1, 0, 1, 1, va a ser igual, eso está en código binario, esto va a ser igual a, sería a 8 más 2, 10, más 2, 12, a 12 en código decimal. Vamos a ver, vamos a regresar aquí al ejemplo, porque hay otros ejemplos, solamente quería hacer esto para practicarlo. Vamos a ver, dice que, repitiendo, ¿verdad? Cada posición en un número binario representa una potencia de 2, comenzando desde el 0 en el extremo derecho. Ejemplo, dice, el número binario 10, 11, quiero ver si es ese el que teníamos. No, no es 10, 11, teníamos 11, teníamos 1, 1, 1, 0, 1, diferente. Entonces teníamos, aquí dice que el ejemplo binario 10, 11 se convierte a decimal de la siguiente manera, es lo que yo les estaba diciendo. Aquí empieza de derecha a izquierda, ¿sí? Nosotros empezamos en el ejemplo en PIN con, perdón, aquí empieza de izquierda a derecha, nosotros empezamos de derecha a izquierda, pero es lo mismo al final, es lo mismo. Entonces decimos de que, pues, si contamos las posiciones de los números sería 0, 1, 2 y 3. Entonces comenzamos de izquierda a derecha, decimos que 1 porque es el dígito de izquierda a derecha primero, por su base que es 2 elevado al cubo, tenemos como resultado 8.
Seguimos con el siguiente dígito, que sería el 0, y sería 0 por 2, ¿sí? Que sería su base elevado a ¿cuánto? Al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 0, contando de derecha a izquierda, sería la posición 0, 1 y 2. El 0 sería la posición 2. Ahora con el tercer dígito de izquierda a derecha, no nos confundamos, que vamos representándolo en este cuadrito aquí de izquierda a derecha, pero cuando contamos las posiciones las contamos de derecha a izquierda, o sea, del último dígito hacia atrás. Entonces tenemos el siguiente dígito que sería 1, multiplicado por su base 2, ¿verdad? Elevado a la 1, sería igual a 2. Y así, ¿verdad? El último dígito también, que es un 1, sería por 2 elevado a la 0, porque es la posición 0, es decir, es la última posición del bloque, pero es la primera posición contándolo desde o de la derecha hacia la izquierda. Entonces lo tenemos elevado al 0, entonces es igual a 1. Sumando estos valores tenemos 8 más 0, que serían así, sumándolo así, o sea, de arriba hacia abajo, más 2 más 1 es igual a 11. Entonces, 10-11 en binario es 11 en decimal. Si notan, ¿verdad? O sea, dentro del binario hay un 11, ¿sí? Hay un 10 también. Pero como recordemos de que la base de binario es 2, por eso es de que se necesitan más números para poder representar el número 11 en decimal. En cambio, en decimal, como su base es 10, solamente necesitamos dos posiciones, ¿sí? O dos dígitos para poder representarlo. Ahora pasamos al punto 3, dice representación de datos en informática, los caracteres, imágenes y sonidos. Esto es importante, ¿verdad? Los caracteres, imágenes y sonidos se representan en binarios para ser procesados por computadoras. Ejercicio, dice, convierte el número binario 110101 a su equivalente en decimal. Aquí tenemos la solución para convertir el número binario 110101. ¿Por qué lo leo así? Porque va en pares, ¿verdad? Porque va de dos en dos. Ser 11 o 110101, porque si digo 11 sería en decimal, ¿verdad? Pero no es en decimal. Entonces, como es binario, es 110101. A decimal sigue estos pasos. Dice, escribe el número binario con sus posiciones. Aquí tenemos lo que estábamos haciendo ya en el Paint. Tenemos que la última posición es 1, ajá, multiplicado por su base que es 2 a la 0, porque es la primera posición de izquierda a, perdón, de derecha a izquierda. De ahí continuamos con la siguiente posición, ¿verdad? Que sería un 0. Vamos a ver. ¿Dónde está el 0? Vamos a ver. 2 por 1. Bueno, perdón. Aquí está elevado así. Sería 2. Este 2 por 5. Este 2 elevado a la 5 corresponde a este 1. Este 2 elevado a la cuarta corresponde al segundo 1. Este 2 elevado a la 3 corresponde al 0. O sea, el 0 no está aquí. Solamente está su exponente, ¿verdad? El 2 elevado al cuadrado corresponde al 1 y el 2 elevado al 1, a la 1 nada más, sería al 0, a esa posición, y el 2 elevado a la 0 sería el que corresponde al último número o al primero contándolo de derecha hacia izquierda. Entonces, aquí solamente están sus exponentes. Para calcularlo, aquí en el paso 2, calcula el valor decimal sumando las potencias de 2 correspondientes a los dígitos 1. Es la posición 5, que sería el primer 1 de izquierda a derecha, está elevada a la quinta, ¿verdad? Entonces sería 1 por 2, 2 por 5, dice 32. ¿Sí? Como aquí no es multiplicación, ¿verdad? Sino que aquí va 2 por 2, 4. 4 por 2, ¿sí? 8. 8 por 2, ajá, 16. 16 por 2, 32, ¿verdad? Entonces, no es multiplicación, aquí va a la potencia. La posición 4, que sería el siguiente 1, que está representado ahí, como es la cuarta posición de derecha a izquierda, está elevado a la cuarta. Entonces, lo mismo, 1, que es el dígito, por 2, que es su potencia, elevado a la cuarta.
hacemos lo mismo y nos da 16 como resultado. La posición 3, que sería el 0, el dígito 0, dice que sería, bueno, al final sería 0 por 2 es 0, ¿verdad? Y 0 elevado a la 3 sigue siendo 0. Entonces este sigue siendo 0. La posición 2, que sería 0, 1, 2, que sería este 1, también, ¿verdad? Elevado al cuadrado, porque es la posición 2 partiendo de derecha hacia izquierda, se multiplica. No estoy aquí, ¿verdad? Estoy. Posición 2, sería 1 por 2 al cuadrado, sería 4. Y la siguiente sucesivamente hasta llegar a la final, que sería la posición 0, donde 1 por 2, 2 a la 0, nos da 1. ¿Sí? Entonces tenemos la suma de los valores obtenidos. 32 más 16 más 0 más 4 más 0 más 1 es igual a 53. ¿Sí? Entonces el número decimal, o sea, la expresión en binario 1, 1, 0, 1, 0, 1, en decimal corresponde al número 53. Entonces espero que vayan entendiendo. Pueden ir pausando el video y irlo haciendo en su cuadernito, ¿verdad? Para irlo practicando. Entonces el número binario 1, 1, 0, 1, 0, 1 es igual a 53 en decimal. Bueno, aquí puse una tablita, ¿verdad? Una tablita, ¿sí? En la que se representan en 4 bits, o sea, no llegan a un byte, los números, algunos números, del 1 al 15, ¿sí? Ahí está 0000, 0001, 0010, 0011 y así sucesivamente, ¿verdad? Están. Digamos, el código binario, o sea, el bloque de 4 bits en binario y su significado o su conversión a código decimal. Bueno, aquí está como leer la tabla. En un costado, en una columna tenemos los binarios y en la otra columna tenemos los decimales. Por aquí hay dos ejemplos, binario 0101 decimal. Seguimos con los ejemplos. Y ahí está el binario 1110 a decimal. También están los ejemplos. Entonces, vamos a, bueno, por aquí les he colocado, vamos a ver, bueno, les decía, por aquí he dejado dos enlaces. Bueno, que les voy a dejar una tarea. La tarea se la voy a decir si realmente ahorita el video, que ustedes conviertan su nombre, porque podemos convertir valor en dato, o sea, numérico, pero obviamente en decimal, perdón, en código binario se representan tanto los valores numéricos también como las letras, caracteres especiales y todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a convertir nuestro nombre a código binario. Ustedes agarran uno de sus nombres que sea más corto, ¿verdad? Y se van, ¿verdad? A esta tabla de letras a binario. Por aquí, ahí se ve chiquito, tal vez en su computadora pueden hacerlo un poco más grande para ver a qué secuencia o a qué varios, ¿verdad? Corresponde cada una de las letras de su nombre. Vamos a escribir, ¿verdad? En código binario, así en bloques de 8, todo nuestro nombre. ¿Sí? Entonces eso es una actividad dentro de esta sesión para que la puedan trabajar. También no voy a hacer trabajo, pero por aquí les puse un enlace también a una web en la que se puede convertir, ¿verdad? Se puede convertir binario a texto, introducir texto, y aquí se pone a binario, para que lo revisen, para que después vean si lo que ustedes hicieron de forma manual, consultando la tabla de letras a binario, es así, ¿verdad? Vaya, entonces aquí con el tema del binario, ¿verdad? Espero que sea comprensible, ¿verdad? Que se haya entendido y si no, pues pueden reproducir el video, pausarlo y volverlo a reproducir. Y también, ¿verdad? En la sesión presencial vamos a estar solucionando alguna duda que se haya generado con respecto al código binario. Entonces, ya cuando ustedes hagan la conversión de su nombre al código binario, no vamos a hacer ninguna operación, solamente vamos a escribir los bytes, ¿verdad? Porque las letras van en bloques de 8, entonces vamos a escribir cada byte y así lo dejamos. A diferencia de como lo estábamos haciendo ahorita, que al tratarse de números, ¿verdad? Estábamos convirtiendo números escritos en código binario a código decimal como ejercicio. Entonces, eso es la primera parte de esta sesión. Y ustedes deciden si pueden dejar pausar el video ahorita y hacer la actividad, ¿verdad? O la dejan para después, entonces para posterior cuando terminemos el video. O de tarea, ¿verdad? Desde aquí, ¿verdad? De jueves hasta el domingo. Lo vamos a dialogar, vamos a compartir en la sesión presencial el día domingo. Porque aparece también una paginita, vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión. Hay una paginita debajo donde dice código binario. También hay una paginita que dice historia y evolución de las computadoras.
también hay una presentación que dice generación de las computadoras, porque lo he puesto para generar alguna cuestión, por ahí algún interés, para que ustedes también investiguen sobre el tema. De hecho, hay una actividad ya en la presentación que también deben de hacer con respecto a la generación de la computadora. Voy a abrir la primera, como les repito, les puede parecer redundante, ¿verdad? La información, pero ya es intencional para que ustedes se pongan a pensar, ¿verdad? Se pongan a razonar sobre el tema y se pongan a generar duda y comiencen a investigar para poder responder la pregunta que al final les dejo en la presentación. Entonces, aquí evolución dice, historia y evolución de las computadoras. Vamos a hablar de las generaciones de la computadora. Precisamente dice que la primera generación está comprendida entre los años 1940 y 1956. Las computadoras de la primera generación usaban tubos de vacío. Esta palabra es clave, tubos de vacío. No sé si ustedes han visto alguna vez, ¿verdad? Tal vez en los museos, algunos televisores que existían antes. Los primeros televisores tenían una especie de tubo, como que eran bombillos, ¿verdad? Y esa cuestión, ¿verdad? Cuando se encendía el televisor comenzaba como a encender fuego por dentro, como si fuera un foco, como si fuera un bombillo. Y a medida de que eso iba calentando, intensificando su color, ¿verdad? Así, fuego, no sé, eso, ¿verdad? Iba generando la imagen en los televisores. Entonces, la primera generación de las computadoras está basada en esa tecnología, por así decirlo, ¿verdad? De los tubos de vacío. Y se crean gráficos cosas programadas en lenguaje de máquina, o sea, un lenguaje, ya sabemos que es un lenguaje de máquina, que un lenguaje de máquina está escrito en un lenguaje de bajo nivel y que básicamente es como interactuar directamente con el software, perdón, con el hardware de esa computadora. Entonces, no había posibilidad, ¿verdad?, de hacer fácil la programación, o sea, hacerlo diferente, sino que había que aprender palabras reservadas y un montón de cosas que ya lo hemos hablado antes. Entonces, estas computadoras eran lentas y consumían mucha energía, básicamente, ¿verdad? Tenían que calentar todos esos tubos para poder funcionar y pues eso es lo que generaba, ¿verdad?, los impulsos electrónicos y todo lo que se necesita para que la computadora pueda procesar. Obviamente las capacidades de procesamiento eran muy bajas a lo que nosotros actualmente conocemos y también las propiedades o capacidades de almacenamiento. Por ahí he observado, he visto algunas veces algunas imágenes, ¿verdad? De los disquetes o de los, no sé, de las unidades de almacenamiento de antes, que eran enormes, ¿verdad? Que tenían que moverlas entre varias personas. Entonces pueden consultar ahí en internet ese tipo de información y verán cómo ha evolucionado el tema del almacenamiento y también de la capacidad de las propiedades con respecto al procesamiento de las computadoras. De ahí pasamos por algunos ejemplos. Está la ENIAC, por ahí está la imagen. Ustedes lo podrán ver mejor en su computadora, se lo grande o pueden consultar directamente en Google, ¿verdad? La ENIAC o la UNIVAC 1, ¿verdad? Ahí son algunos ejemplos de las computadoras de la primera generación, las cuales usaban tubos de vacío. De ahí pasamos por la segunda generación. Esta segunda generación está comprendida entre 1956 y 1963 con el uso de transistores. Aquí, palabra clave, transistores. Ya veíamos la primera generación, palabra clave, tubos de vacío. La segunda generación, transistores. Las computadoras de la segunda generación eran más pequeñas, por ejemplo, las de la primera, ¿verdad? Más rápidas y eficientes también. ¿Por qué? Porque ya iba avanzando un poco la tecnología, ya eran pasos, ¿verdad?, que se daban en el diseño de la computadora. Se empezaron a usar lenguajes de programación de alto nivel como Fortran, Go. Entonces ya eran algunos de los lenguajes de programación que se comenzaron a utilizar. Si se fijan, aquí dice lenguajes de programación de alto nivel. O sea que no eran tan difíciles como los de bajo nivel para poder aprender a usarlos, ¿verdad? O sea, se venía viendo como el campo de la programación que más personas aprendieran, ¿verdad? El tema de programar, ¿verdad? O hacer sistemas o hacer programas para que sean ejecutados por una computadora. Algunos ejemplos tenemos la IBM 7090 y la CRC 1604. Estamos con la tercera generación. Esta está comprendida entre los años de 1964 y 1971. Ahí está la fotografía. La diferencia es grande, ¿verdad? De ver la primera generación, que básicamente era como un muro lleno de cables y todo ese montón de cosas que eran creadas por diferentes personas. La segunda generación ya parece más como un teclado, como un piano, no sé, un montón de cositos por ahí. Y la tercera generación ya se va a ir un poquito más moderna, ¿verdad? Tal vez en algunos lugares todavía alcanzamos a ver dispositivos de ese tipo, a veces que se aplican al área de la medicina, algunos laboratorios, algo parecido, ¿verdad? Que podría tener, no, o sea, no es que sea de la tercera generación, sino que simplemente algún parecido, ¿verdad? Porque son equipos que fueron diseñados tal vez en esta generación y que fueron muy caros, pero entonces todavía lo siguen utilizando. Dice que para esta generación, la tercera generación, lo que fue clave, ¿verdad?, fueron la introducción de los circuitos integrados. Esa es la palabra clave, ¿verdad? La tercera generación. La cual marcó bueno, sí, la tercera generación, estas computadoras eran aún más pequeñas, rápidas y económicas cada vez. La velocidad va siendo una característica que se va adquiriendo, ¿verdad?, desarrollándose con la tecnología. Aparecen los sistemas operativos y el concepto de multitarea. Es decir, de que la segunda y la primera generación no tenían un sistema operativo, simplemente metía los datos por un lado, ¿verdad?, y salían los datos procesados por otro, como una calculadora, una especie de cálculo así bien, sin tener una interfaz, sin tener una pantalla y todo eso, ¿verdad?, sin ser posible poder ejecutar diferentes tareas a la vez, simplemente para lo que fue creada esa computadora. Entonces, ya la tercera generación, ¿verdad?, agrega, ¿verdad?, el concepto, ¿verdad?, de la multitarea, que es la posibilidad que tienen las computadoras, sí, no solamente las computadoras, el concepto de multitarea se aplica a diferentes entornos de cosas, ¿verdad? Entonces, o circunstancias, entonces la multitarea es decir, de que se pueden hacer
más de una tarea de forma simultánea. Podemos estar haciendo tres cosas diferentes y dependiendo de las capacidades que se poseen, pues las tres cosas van a ser eficientes. Si las capacidades no permiten, posiblemente si estamos hablando de una computadora, la computadora se quede congelada, nosotros decimos se quede trabada, ya no pasa, ya no haga ninguna ni otra, eso va a depender de las posibilidades, pero esto, ¿verdad? Se fue abriendo esa posibilidad. ¿Por qué? Porque estas eran más rápidas en comparación de las generaciones anteriores. ¿Verdad? Ejemplo, la IBM 360 y la PDP-8, cuarta generación, ahí ya más o menos se va viendo lo que nosotros, bueno, más o menos se va aceptando lo que conocemos como computadora hoy en día, ¿verdad? Dice que para la cuarta generación, la cual está comprendida entre los años de 1971 y de 1980, la palabra clave para esta generación son los microprocesadores, palabra clave. Dice que estos dieron lugar a la cuarta generación de computadoras. Esto permitió el desarrollo de computadoras personales o el concepto de PC, ¿sí? En inglés, ¿verdad? Computer personal. Entonces, que eran accesibles para individuos y pequeñas empresas, y como se fue como baratando, ¿verdad? El costo para obtener una computadora, porque ya la tecnología permitió hacerlas cada vez más pequeñas y con mejores propiedades, ¿verdad? Para su funcionamiento. Ejemplos, la Apple II y la IBM PC. Y aquí está la fotografía de la Apple II. Quinta generación está comprendida entre 1980, según este texto en adelante. Se dice que la quinta generación se caracteriza por el uso de la inteligencia artificial, que es lo que nosotros demandamos hoy en día. Nosotros demandamos la inteligencia artificial. Pero ya no queremos utilizar computadoras que no se basen en procesos de aprendizaje automático de computadoras, en procesos de análisis de categoría, lo que veíamos en las láminas anteriores con respecto a la inteligencia artificial versus lo que nosotros creamos computadora, quiere ser posible haga la tarea de forma automática. Entonces tenemos diferentes plataformas, ¿verdad? Como por ejemplo una que utilizan para hacer presentaciones, que ya le da el formato, usted solo va rellenando, o incluso hay otras plataformas que usted solamente le pone el tema y automáticamente le genera las láminas, con el contenido, y así, ¿verdad? Hay un montón de asistentes virtuales también hoy en día que digamos, con hacerle algún tipo de petición, nos da un resultado que nosotros necesitamos, que nosotros esperamos. Entonces la quinta generación, ¿verdad? Se caracteriza por el uso de este tipo de software, porque la inteligencia artificial es un software en que se basa en el procesamiento de los datos para poder dar respuestas y resultados. Se basa en el análisis de toda la información, todos los datos está allí en la red de internet para poder crear, ¿verdad? Piezas, no sé, ya, o sea, por ejemplo, texto, por ejemplo, una presentación, lo que estamos hablando. Entonces, la quinta generación también habla de los microprocesadores o incluye los microprocesadores, solamente de que ya no son microprocesadores como los de la cuarta generación, sino que son microprocesadores de alta capacidad. Y por aquí hay otro ítem por aquí, dice impacto y futuro de las computadoras, y por ahí hay una pantalla como que si fuera holográfica, ¿verdad? Dice que las computadoras han transformado todos los aspectos de la vida moderna, desde la industria y los negocios hasta la educación y la vida cotidiana en el futuro. Las computadoras cuánticas y los avances en inteligencia artificial continuarán impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico. Entonces, decíamos, ¿verdad? En sesiones anteriores que el fin práctico, ¿verdad? De la computación y de la informática es hacer fácil, ¿verdad? La vida del ser humano. ¿Cómo? Tratando de extraer, ¿verdad? De extraer esos procesos cotidianos a un entorno digital. ¿Sí? Vamos a ver aquí en la parte de la presentación. Bueno, esto es respecto a la página que está aquí sobre la historia y evolución, pero le decía que abajo de ese enlace también hay una presentación que se titula Generaciones de la computadora. Aquí aparece un PDF, ¿verdad? Donde vamos a ver, aquí hay algunos conceptos que nosotros ya conocemos, algunos conceptos bien generales, ¿verdad? Por ejemplo, que es la computadora como un objeto electrónico capaz de almacenar y procesar información automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos o por sistemas, dice la teoría, entendiendo un sistema como el mismo hardware, el software y también la persona que lo opera, ¿verdad? Son elementos del sistema. Ese programa es informático, ¿verdad? Que la computadora utiliza son estructuras de código declaradas en lenguaje de programación que responden a la abstracción. Hemos hecho también la abstracción de procesos cotidianos representados en procesos nuevos. Hemos hecho ejemplos y ejercicios en el laboratorio donde tratamos de recordar algo que nosotros conocemos, cerramos los ojitos, ¿verdad? Y comenzamos a imaginar un centro comercial que nosotros alguna vez hemos visitado. Y comenzamos a ubicar las cosas en su lugar. Sabemos dónde están los baños, dónde está el súper, dónde está la farmacia, dónde están los cajeros, dónde está el parqueo, y todo eso, ¿no? Porque nosotros conocemos esa información. Entonces, esa información la trasladamos a la memoria. Entonces, a través de la memoria lo trasladamos a la mente, ¿verdad? Al pensamiento. Entonces, es así, ¿verdad? Como la computación, ¿verdad? Trata de abstraer todos esos procesos y llevarlos no solamente a a la presencia mental, sino que trata de ir más allá y poder desarrollarlos en un entorno digital, en una dimensión diferente. Entonces, ahora, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de pedir un taxi, necesidad de levantar la mano, ¿verdad? Pararnos frente a una autopista y comenzar a buscar un taxi simplemente a través del teléfono. Nosotros podemos pedir, ¿verdad? A través de una plataforma de taxis, ¿sí? Podemos pedir un vehículo para que nos traslade. Entonces, ¿qué proceso de abstracción tuvo que hacer el desarrollador de esa plataforma? Algo básico, ¿verdad? Es primero conocer la distancia entre el punto de inicio del viaje al punto final, ¿verdad? Entonces, por ahí, ¿verdad? Hace, no sé, algún tipo de conexión con un mapa para que el mapa también ya está creado, porque ya hubo
otra plataforma, otras personas que extrayeron digamos, el tema de los mapas, ¿verdad? Y trasladarlo de un entorno físico a un entorno virtual. Entonces, mi plataforma, por así decirlo, de taxi simplemente se conecta a esa plataforma, la usa ese servicio. Nosotros como usuarios fijamos el punto de partida, activando el GPS del teléfono y también señalamos, ¿verdad?, cuál va a ser el punto final del viaje. Entonces, ahí, ¿verdad?, aparecen personas que están conectadas a la plataforma, observan, ¿verdad? Por ahí automáticamente al que se acerca le cae una notificación de que yo me quiero movilizar del punto A al punto B y la persona acepta el viaje, pues se llega con nosotros a llevarnos. Entonces, ese es un proceso, ¿verdad?, que antes, o sea, siempre se ha hecho. O sea, nosotros pagábamos un taxi y le decíamos, mire, por cuánto me lleva de aquí allá, ¿verdad?, al punto B, ¿verdad? Entonces el señor decía, tanto me cobra, nosotros aceptamos, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, el costo del viaje y pues nos subíamos al taxi y nos trasladaban. Entonces es lo mismo, solamente que eso ha sido trasladado a un entorno virtual de forma de pedir comida, deliveries y todo eso, ¿verdad? Responde a procesos cotidianos que han sido extraídos, que han sido pensados para poder desarrollarse, perdón, en los entornos virtuales y así pues hacer más fácil el hecho de pedir un taxi o de pedir comida a través del teléfono celular, que es una computadora. Que todos estos procesos lógicos, ¿verdad? Y programas y todas esas cosas, que son programados, ¿verdad?, con lenguaje de programación, valga la redundancia, el cual es una especie de idioma que la computadora es capaz de entender, se representa por enunciados matemáticos y palabras reservadas específicas, las que se conocen como sintaxis. Este lenguaje de programación puede ser de bajo o puede ser de alto nivel, ya hemos explicado esa parte. Dice, bueno, ahí está el lenguaje del primer, se refiere a lenguajes de programación que son de mayor comprensión para los humanos. Estos hacen uso de un programa denominado compilador, el cual hace la traducción de código a lenguaje de código binario. Lenguaje de bajo nivel son lenguajes de programación que carecen de lógica para los seres humanos, pero que son comprensibles para las computadoras de manera literal. Estos no utilizan de lenguajes de programas adicionales que realicen la traducción de la información, sino que responden automáticamente a las instrucciones. Les decía que es como interactuar directamente con el hardware. De ahí pasamos por el código binario, decíamos que es un sistema basado en las matemáticas y para la representación de información a través de la combinación de los dígitos ceros y unos. Esos dígitos en la computadora representan el estado de encendido y apagado de los impulsos electrónicos. Un ejemplo de lo que es el código binario. Aquí están las letras también en código binario. La tarea que les había mencionado, que tienen que pasar su nombre, ahora pueden usar esta o pueden usar la otra que está en la otra página. Por ahí dice ahora que sabemos cómo funcionan las computadoras, hablemos de las generaciones. Dice que el consumismo no gira en torno a la satisfacción de deseos, sino a la incitación de deseos siempre nuevos. La evolución de la sociedad no se detiene, asimismo las tecnologías avanzan a pasos agigantados sobre las generaciones. Actividad de investigar a qué generación perteneces. Hay algunas referencias sobre las generaciones digitales que se convierten hoy en día en nuestra sociedad. Clic a este enlace y por ahí hay una pequeña lectura que quiero que ustedes hagan y que al final identifiquen a qué generación pertenecen ustedes, cada uno de ustedes. Ahora vamos con la generación de la computadora, que es lo mismo que está en la presentación anterior. Dice que la primera generación está comprendida entre 1940 y 1950 y la palabra clave decíamos es tubos al vacío. Dice que son computadoras que eran tamaño funcionaban a través del uso de tubos de vacío. Está una imagen. Segunda generación, la palabra clave son los transistores. Las computadoras desarrolladas en la segunda generación entre los años 1950 y 1960. Su funcionamiento se basó en el uso de los transistores. ¿Qué es un transistor? Un transistor es como un radio. Ustedes conocen los radios, ¿verdad? Y ese es un transistor, es capaz de recibir ondas electromagnéticas y las convierte, ¿verdad?, a sonido en el caso de los radios que nosotros tenemos en casa. Pero hay diferentes funciones o hay diferentes usos para los transistores. Pero al final, ¿verdad?, lo que identifican son ondas electromagnéticas, ¿verdad?, y eléctricas que las transforman en algo. Entonces, las computadoras de la segunda generación utilizaban transistores y era como tener muchos transistores, placas de transistores así, ¿verdad?, conectadas de forma serial. Uh-huh. Y que hacían la función de procesamiento, ¿verdad? Entonces ahí está una imagen de la tercera generación. Los circuitos integrados en la palabra clave para la tercera generación. Esa generación que comprendía entre los años de 1964 y 1970 y se basó en la aplicación de miles de transistores encapsulados, ¿verdad?, en una cuestión, ¿verdad?, una pastilla llamada circuito integrado. Perdón, llamados integrados e integrados. Entonces, la tecnología permitió que estos transistores evolucionaran tanto que fuera posible, ¿verdad?, disminuir su tamaño y poder poner muchos transistores dentro de una pastillita de silicio. Eso se llamó integrado. La cuarta generación dice que está comprendida entre el 1970 y 1970 y en este ya se habla de microprocesadores. Una placa encapsulada que contiene millones de transistores, ¿sí? Entonces aquí tenemos circuitos integrados, transistores todavía se retoma, ¿verdad?, la tecnología permite hacerlos pequeños y entonces nace el microprocesador. Es una placa encapsulada, lo repito, que contiene millones de transistores en su interior. Es el encargado de realizar cálculos aritméticos y comparaciones lógicas. Ahí está una fotografía de un microprocesador. Ahí está la computadora también. Tenemos la quinta generación. Dice que la quinta generación inicia en el año 90 o 1990. Se habla de chip de alta velocidad, o sea, se habla de esto mismo, pero con mayores capacidades de procesamiento. Entonces, por aquí está la segunda parte de la actividad, que sería cuál será la sexta generación. Es una pregunta. Identifica
en qué generación de la computadora nos encontramos actualmente, qué tipos de dispositivos se encuentran en esta generación y cuáles son las principales características de esta generación, sea la quinta o sea la sexta, porque se me fue el nombre más, pero según sea la que ustedes han identificado, en la que estamos, si es la quinta, la sexta, la séptima, la octava, en su investigación ustedes en diferentes fuentes, vamos a dar respuesta a estas tres preguntas. Y tenemos los tipos de computadora, tenemos los microcomputadores, por ahí está una microcomputadora, parece una tarjeta de crédito, ¿verdad? Más o menos unos 8 centímetros por 5 centímetros, tiene ya integrado, ¿verdad? Todo lo que necesita para procesar y almacenar. Bueno, almacenar, tal vez el almacenamiento sigue siendo externo, pero sí para poder procesar, para tener las diferentes interfaces. Esto es considerado una microcomputadora, eso mismo, ¿verdad? En los objetos electrónicos que hemos hablado antes, ¿verdad? Por ahí donde que son, sus dimensiones son pequeñas, entonces se incorpora y las capacidades de procesamiento no son tan altas, ¿verdad? Las demandas de procesamiento, pues se incorpora algún tipo, ¿verdad? De estas computadoras, las microcomputadoras, computadoras de escritorio, lo que nosotros comúnmente conocemos, ¿verdad? Como computadora, lo tradicional. Tenemos las computadoras portátiles, ¿verdad? Hay diferentes tipos y modelos de computadoras portátiles, unas que se doblan, que son presenciales, que se convierten en una tablet, otras que se pueden desmontar la pantalla del teclado, en fin, pero si tienen la posibilidad, ¿verdad? De trasladarse, ¿verdad? Son computadoras portátiles. Las microcomputadoras, mini computadoras que podrían ser, o podrían entrar dentro de esa categoría, los asistentes, esas bolitas que son agendas electrónicas, las computadoras, los teléfonos celulares, los dispositivos que se utilizan para correr videojuegos también hoy en día, todos estos son mini computadores muy pequeños y en este caso traen integrada algún tipo de pantalla. En algunos casos no era solamente es el kit que ya trae su función, ¿verdad? Por ahí que va a desarrollar y se incorpora en algún tipo de objeto, ¿verdad? Y cumple con su función. Tenemos la mainframe, así que las mainframes son computadoras de tamaño considerado que se encuentran en grandes corporaciones. Estas dedican el procesamiento de grandes tamaños de información con fines específicos debido a su gran capacidad. Las mainframe. Y también algo parecido a las mainframes son las supercomputadoras, son igual que las mainframes, son computadoras de gran tamaño con grandes capacidades de procesamiento y almacenamiento. Actualmente las supercomputadoras se utilizan para realizar investigaciones. Ahí está una mainframe, que son como módulos, o sea, de computadoras. Y estos son algunos de los tipos de computadoras que tenemos presentes hoy en día. Por ahí ustedes pueden verificar también en internet cuáles son, o si hay algunos modelos, ¿verdad? Que no están ahí, ¿verdad? Y lo comentamos en la sesión. Bueno, entonces les quedan algunas actividades pendientes. La primera actividad corresponde a escribir su nombre en código binario. La segunda actividad es investigar, ¿verdad? Bueno, leer, ¿verdad? El pequeño artículo que está en la presentación de generaciones de la computadora. En la lámina número, veamos qué lámina es. La lámina número 8 aparece por ahí investigar a qué generación pertenece. Ahí está la referencia para que ustedes puedan utilizar otra referencia o otras fuentes también. El tema es de que identifiquemos a qué investigación, perdón, investiguemos a qué generación pertenecemos. Y la última actividad sería la de la lámina número 14, que sería cuál será la sexta generación. Una pregunta. Identificar a qué generación en qué generación de las computadoras nos encontramos actualmente, cuáles son los tipos de dispositivos que se encuentran en esta generación y cuáles son las principales características de la generación actual. Aquí dice quinta, pero no le pongan atención a ese 5, sino que ustedes respondan según sea su resultado o resultado de su investigación sobre en qué generación de las computadoras nos encontramos. Esas son las actividades que están pendientes. Sería todo para la sesión de este día y nos veríamos, ¿verdad? El domingo en la sesión presencial donde socializaremos los temas que hemos desarrollado este día en esta jornada. Si hay alguna pregunta, algo que surgió por ahí, alguna duda, algo que no quedó claro, por favor, tomen nota. Y el día domingo lo podemos trabajar para que vayamos solucionando los inconvenientes o las dudas que vayan surgiendo. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan buenas noches y nos vemos el domingo. Cuídense.